Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos una vez más por intermedio de la Nuevo Tiempo, la señal de esperanza que llega a través de la televisión, a través del internet y también a través de la radio. Aquí es su programa Creed en sus profetas. ¿De qué se trata? Es un programa dedicado a la reflexión, al estudio de la palabra de Dios y lo hacemos a través del consejo inspirado del Espíritu de la profecía. Está con nosotros, como cada día, el pastor Bruno Razo y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber, siempre con alegría de reencontrarnos y más teniendo al Señor y su palabra como centro de nuestro encuentro. Así es, pastor. Entonces nos dedicamos justamente en estos días a estudiar las conquistas de Josué en la tierra prometida y había un personaje conocido también, algunos no lo conocen tanto, pero jugó un papel importante en la etapa previa, cuando estaban recién saliendo en su peregrinaje por el desierto y fueron enviados 12 espías. 10 de ellos trajeron un informe negativo y 2 de ellos un informe positivo. Por la providencia divina, uno de ellos se convirtió en el líder que sucedió a Moisés, era Josué, y el otro espía llegó a ser el único, juntamente con Josué, que pudo sobrevivir a ese peregrinaje de 40 años en el desierto. Ahora este hombre estaba ya entre los que estaban pisando la tierra prometida y él dice, bueno, quisiera que me den mi parte, mi herencia. ¿Cuál era el motivo por el que Caleb, este hombre, estaba pidiendo su herencia? ¿Qué dice la inspiración? Voy a leer lo que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas. Dice, antes de que comenzara la distribución de la tierra, Caleb, acompañado de los jefes de su tribu, presentó una petición especial. Con excepción de Josué, era Caleb el hombre más anciano de Israel. Ambos habían sido entre los espías los únicos que trajeron un buen informe acerca de la tierra prometida y animaron al pueblo a que subiera y la poseyera en nombre del Señor. Caleb le recordó ahora a Josué la promesa que se le hizo entonces como galardón por su fidelidad. Ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová mi Dios. Por consiguiente, solicitó que se le diera a Hebrón como posesión. Allí habían residido muchos años Abraham, Isaac y Jacob. Era en la cueva de Macpela
habían sido sepultados. Hebrón era la capital de los temibles anaseos, cuyo aspecto formidable tanto había amedrentado a los espías y por su medio anonadado el valor de todo Israel. Este sitio, sobre todos los demás, era el que Caleb, confiado en el poder de Dios, eligió por heredad. Es un poco recordando la promesa, otro poco por lo que ese sitio significaba, otro poco porque era también el más anciano. Claro. Entonces él pidió aquella tierra por heredad. Y Caleb no la tenía fácil, ¿no? Me parece increíble el valor de este hombre, ya anciano, bordeando los 90 años, y dice, bueno, esta tierra es significativa para mí, aquí nuestros padres estuvieron residiendo, pero estaban los anaseos. Dice que los hijos de Anac eran gigantes, habían sido temidos, pero él dice, no, yo voy a tomar esta tierra como posesión. Claro, o sea, la identidad era más fuerte que los riesgos. La identidad, sus raíces, su gente, la gente de Dios, era más fuerte que los riesgos que podía enfrentar por poseer aquella tierra. Y como él ya había aprendido a confiar en el Señor, Claro. no miraba gigantes, sino que confiaba en el gigante. El verdadero, el único. Así es. El todopoderoso. Una pregunta que viene a colación así ya prácticamente como casi de manera obligada. Dijimos, Caleb era un hombre anciano, dice que a excepción de Josué era el más anciano de todo el pueblo. ¿Disminuyó algo de su valor original, de su fuerza, la fe de Caleb con el paso de los años? Dice, la fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Dice, él había creído en las promesas de Dios de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de esto, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto, cuando sus hermanos eran eliminados. En medio de las penurias, los peligros y las plagas de las peregrinaciones en el desierto, durante los años de guerra desde que entraron en Canaán, el Señor lo había guardado. Y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. Ni su fe ni su vigor disminuyeron con el paso de los tiempos. Eso es algo notable, ¿no? En una persona. Algunos con el paso del tiempo van desanimándose, van quedando en el camino, y otros, al ver la disminución de su fuerza, tienen la tentación de decir, bueno, ¿qué voy a poder hacer? Ya estoy viejo, ¿no? Escuchamos a mucha gente decir eso, ¿no? No pasan los 60, dicen, ya estoy viejo, ya, ¿qué voy a hacer? No puedo emprender algo nuevo. Y qué ejemplo, ¿no? de este hombre, Caleb. Él seguía animado, él seguía dependiendo, él seguía confiando, y Dios seguía bendiciendo su vida. Y en medio de estos peligros, las penurias, Dios siempre lo había guardado. ¿Había algún secreto en la vida de Caleb? Bueno, el secreto en la vida de Caleb era la confianza absoluta en el plan y en el proyecto de Dios para su vida y para la vida de su pueblo. El secreto era esa confianza, lo llevaba a ser positivo, lo llevaba a ser optimista. Y hoy en día la medicina nos habla de la influencia de los pensamientos positivos, no solo en la salud emocional, sino también en los aspectos físicos de la vida. Y también la inversa, ¿no? Los pensamientos negativos que actúan de manera que producen la enfermedad. Claro. Entonces él tenía una vida saludable que era el resultado también de su confianza y de su dependencia del Señor. Hoy está probado que pensamientos negativos como miedo, algunos lo denominan la cárcel o el cáncer de la mente, el miedo, la soledad, el odio, la culpa, el resentimiento, la murmuración, la crítica,
actúan de manera tal que terminan contribuyendo a la enfermedad, mientras que una actitud positiva, de fe, de esperanza, de altruismo, de servicio, de desinterés, también actúan positivamente y terminan las personas teniendo mejor salud, ¿no? Así que la salud de Caleb era resultado de la bendición de Dios y era resultado también de confiar en Dios y de la actitud positiva que él tenía frente a la vida. Una cosa que llama la atención y que, aunque no lo dice directamente la lectura, está implícito, él había tenido a Josué como su compañero, podríamos decir su igual. Ahora Josué era el líder, ¿no?, de todo el pueblo. Y él está pidiendo permiso a Josué para poder recibir esa herencia que se le había prometido. Él no está diciendo, me corresponde, así que denme, ¿no? Está pidiendo el permiso. Miren, yo quiero recibir esta tierra por heredad. Y nosotros vemos, además de la fidelidad, además del vigor físico, que era producto de esa confianza que él tenía, vemos un respeto, vemos saber su lugar y hacerlo de manera muy natural, ¿no? No sintió nunca envidia por Josué, que originalmente estaban, podríamos decir, en el mismo nivel, sino que siempre reconoció el liderazgo de Josué. Es así, es que el buen hijo de Dios tiene buena relación con los demás, se ubica en el lugar donde está, sabe que lo que él es no es gracias a él, sino que es gracias a Dios. Claro. Entonces él respeta los planes, el diseño y los proyectos de Dios. Y él sabía que el líder era Josué, entonces se acercaba a Josué no echando mano de preferencias que pudiera tener por su antigua o por su amistad de años, Claro. sino respetando el lugar que el líder tenía. Entonces se acerca con un esquema de petición y no de imposición. Eso es muy importante, ¿no? Reconocer que Dios coloca a los líderes y, bueno, estos líderes que Dios ha colocado tienen una responsabilidad, también merecen consideración. Totalmente. Pues bien, pastor, nosotros vamos a irnos con nuestros amigos a un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Hemos retornado justamente con el tiempo oportuno para poder tener un resumen, un llamado y también la invitación a orar. Que Dios nos dé la salud espiritual que Caleb tenía como resultado de su confianza en el Señor y que esa salud espiritual se refleje también en la totalidad de una vida sana. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por la experiencia de Caleb. Gracias porque tú deseas que prosperemos en todas las cosas y que también tengamos salud, que nuestra dependencia nos lleve a vivir una vida fiel y también una vida saludable. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. El día de mañana tenemos un encuentro que es pactado con el espíritu de profecía y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hasta entonces.